Ya, chicos, entonces miren, a ver, vamos a analizar esta parte, ¿no? La estructura de la materia, básicamente. Entonces, ¿qué ustedes van a aprender en esta primera unidad, ¿no es cierto? Ustedes van a poder observar y comparar las teorías, ¿no? Las teorías atómicas. En este caso vamos a compararnos la teoría de Bohr con las teorías atómicas de Demócrito, de Dalton, de Thomson, de Rutherford, mediante un análisis de los postulados presentes, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a poder determinar en esta primera unidad. Así que por favor prestará mucha atención. Ya, primero vamos con conceptos básicos, ¿no? Conceptos básicos que nosotros básicamente debemos tener en cuenta, ya que estamos en clase de química, ¿no es cierto? Como estamos en clase de química, lo que nosotros tenemos que básicamente saber, ¿no? Es en sí, ¿qué será la química? A ver, ¿qué será la química? ¿Cuál es el concepto de química, no? En química nosotros hablaremos de átomos, ¿no es cierto? Aquí yo les traje un modelo atómico, ¿no? Modelo atómico de X átomo, cualquier átomo. Hablaremos de átomos, bueno, en fin. Ya, pero antes de dar inicio, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué es la química, ¿no? ¿Qué es la química? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en química? Ya, entonces, miren lo que nos menciona sobre la química, ¿no? Es una ciencia, ¿no? Que se dedica al estudio de la materia. Entonces, nosotros podemos estudiar la materia en base a la química, ¿no? Recuerden que toda la materia está formada por átomos, ¿no es cierto? Los átomos es la unidad básica para formar materia, ¿ya? ¿Y qué también me permite estudiar la química? Miren, ¿no? Los cambios que experimenta, ¿no? Los cambios que experimenta la materia. Puede ser los cambios físicos, los cambios químicos que experimenta la materia, ¿ya? Ese es el concepto de química, ¿no es cierto? ¿Ya qué será un átomo, no es cierto? Miren, un átomo, ¿no? X átomo, cualquier átomo, es la unidad fundamental de la materia, ¿no? Entonces, sin los átomos no existiría la materia en sí. Y la unión de átomos, ¿no es cierto? Unión de varios átomos diferentes forman lo que son moléculas, ¿ya? Forman moléculas. Eso sería con respecto a estas dos pequeñas definiciones que ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? Lo que es la química y lo que son átomos, o lo que es un átomo. ¿Ya? A ver, chicos, ¿qué vamos a estudiar en este día? Vamos a hablar de esto, ¿no? De los modelos atómicos. Ya que ser un modelo atómico básicamente es una representación, ¿no? Por ejemplo, miren, este que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Ya, este. A ver, chicos, miren, ¿no? Miren este modelo atómico. ¿Ya? ¿Qué será un modelo atómico? Básicamente es una representación, ¿no? Es una representación teórica del átomo, se podría mencionar. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un modelo atómico. Hay varios modelos atómicos, ¿ya? Pero ¿qué en sí, qué será un modelo atómico? Es una representación, ¿no? Una representación teórica de un átomo. ¿Ya? Eso es un modelo atómico. Ya, vamos nuevamente con la diapositiva. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido, en este caso, evolucionando a través del tiempo estos postulados, estos modelos atómicos, estas representaciones, ¿no? Miren, es la representación teórica del átomo que trata de explicar su estructura, ¿no? Entonces, en base a estos modelos, trataremos de explicar cómo es la estructura de un átomo. Ya, miren, nos ubicamos, ¿no es cierto?, en Egipto, gracias a este pensador, ¿no? Perdón, en Grecia, gracias a este pensador, ¿no? A este griego Demócrito, 400 años antes de Cristo, él ya tenía una concepción, ¿no es cierto? Él ya tenía una idea de átomo, ¿no? Él mencionaba lo siguiente, miren, él mencionaba que si a la materia, ¿no es cierto? Que a la materia nosotros la podemos dividir, ¿no es cierto? Si nosotros dividíamos la materia en pequeñas partes cada vez más pequeñas, llegaríamos a un cierto tiempo, ¿no? Llegaríamos a un cierto tiempo donde la materia ya no se podría dividir más. Entonces, él a estas partículas diminutas, no indivisibles, él las llamó átomos. Entonces, Demócrito, ¿no? Fue el primer pensador que en este caso ya mencionó esta palabra, ¿no? Átomos. Ya, la palabra átomos significa básicamente, ¿no? Así y tomos división. Ya, eso es lo que nos menciona Demócrito, ¿no es cierto? Y miren, él planteó su primera teoría, ¿no? Conocida como la discontinuidad de la materia. ¿Ya? Eso fue lo que pensaba Demócrito, ¿no es cierto?
acerca de la materia y de la división de la materia, que en algún momento ya no se va a poder dividir más. Y le dio este nombre, ¿no? Este nombre de átomos. ¿Ya? Vamos a ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Estos modelos atómicos. Teoría atómica de John Dalton, ¿no? Miren lo que pensaba este señor John Dalton en el año de 1808. Ya, este es el modelo atómico, ¿no? De John Dalton. Aquí ustedes pueden observar el modelo atómico de John Dalton. ¿No es cierto? Él tenía esta concepción, ¿no? De que un átomo era una esfera maciza, ¿no es cierto? Él mencionaba eso, mencionaba que un átomo era una esfera maciza, ¿no? Por ejemplo, esto. Él mencionaba que era una esfera maciza. Ya, miren lo que él menciona, ¿no? Él tenía algunos postulados, algunos pensamientos, se basó en algunos principios. Él menciona que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, ¿cierto? Los átomos son extremadamente pequeños e indivisibles. Eso también, bueno, en ese tiempo él tenía esa concepción, ¿no? Que eran pequeños y no se podían dividir. Pero actualmente hoy sabemos que los átomos sí son divisibles. Ya miren, ¿no? Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tanto en masa como en propiedades químicas y físicas. Ya, esto también es cierto, ¿no es cierto? Si comparamos, ¿no? Comparamos un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, podemos determinar que tienen una misma masa, las propiedades químicas y físicas van a ser similares, ¿no? Ya miren, los átomos de diferentes elementos son distintos en masa y propiedades. Esto también es cierto, ¿no es cierto? Si comparamos un átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno, vamos a ver que tienen diferentes masas, ¿no? De igual forma varían en sus propiedades, tanto físicas como químicas. Número 4, los compuestos se forman por la unión de átomos diferentes. Esto es verdad, ¿no es cierto? Un compuesto químico, como por ejemplo la molécula de agua, se va a formar por la unión de átomos diferentes. Esto también es cierto. Y en las reacciones químicas solo existen un reordenamiento de átomos. Entonces, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a un laboratorio, ¿no? Vamos a un laboratorio, mezclamos, no sé, ácido clorhídrico con agua. Lo que ocurre es que va a existir un reordenamiento de estos átomos, ¿no? Como dicen, ¿no es cierto? La materia no se crea, no se destruye, sino que solo se transforma. ¿Ya? Estos son los postulados de John Dalton, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es su concepción del átomo, ¿no es cierto? Como una esfera maciza, ¿no? Una esfera maciza. Continuamos a ver. Este es el modelo de John Dalton, ¿no? Modelo atómico de Dalton. Ya. En el año de 1903, Joseph Thomson propone su modelo atómico. Miren cuál es la concepción o el pensamiento de John Dalton en base a su modelo atómico, ¿no? Aquí ustedes pueden observar cómo él menciona de que este átomo, ¿no es cierto?, está formado por cargas, ¿no? Por cargas positivas, tanto negativas, y es una especie de esfera compacta, ¿no? Miren aquí el color anaranjado, esta esfera compacta donde se encuentran las cargas positivas, ¿no? Las cargas positivas, ¿ya? Y también menciona lo siguiente, ¿no? Menciona que las cargas negativas o los electrones, ¿no es cierto?, se encuentran incrustados en esta esfera maciza. Ya, observen, ¿no es cierto?, cómo se encuentran incrustados. Ya, este es el modelo atómico de Joseph Thomson, ¿no? Y este modelo atómico se lo conoce como pudín de pasas, ¿no? Se lo relaciona como un pudín, donde las pasas van a estar incrustadas, ¿no?, en el pudín, pero lo relacionan de esta forma. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces ahí ustedes pueden observar, ¿no?, la esfera maciza con cargas positivas y cómo los electrones, ¿no?, se encuentran incrustados en esta esfera maciza. ¿Ya? Ese es el modelo atómico de Joseph Thomson, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta es que Joseph Thomson fue el que descubrió los electrones, ¿no? Ese fue otro aporte que realizó Joseph Thomson. ¿Y Ya, esas cositas verdes qué son, dicen? Ya, esto representa los electrones, ¿no? Recuerden que esto es una representación gráfica, ¿no es cierto? Esto es una representación gráfica de un átomo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Estas esferitas verdes que menciona Melanie
representan a los electrones. Ya representan cómo los electrones se encuentran incrustados en esta esfera anaranjada maciza, ¿no? Aquí también encontramos las cargas positivas. Ya representan a los electrones, básicamente. Ya el modelo atómico de Joseph Thomson, ¿no? O conocido como el pudín de pasas. Ya, miren este modelo atómico. El modelo atómico de Ernest Rutherford. Ya, este se lo relaciona con un modelo planetario, ¿no? Se lo asemeja a un modelo planetario, al sistema solar, se podría mencionar. Entonces, ¿no es cierto? Joseph Thomson nos habla de lo siguiente. Observen, ¿no es cierto?, el modelo atómico. ¿Ya? ¿No es cierto? Aquí encontramos el núcleo, ¿no? Un núcleo central que contiene básicamente a los protones y a los neutrones. Aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en este núcleo, protones y neutrones. ¿Ya? Y miren las órbitas, ¿no? Miren cómo son las órbitas de este modelo planetario, ¿no es cierto? Las órbitas son circulares, ¿no? Si ustedes observan, son circulares. Y en estas órbitas encontramos a los electrones. Allí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Estos puntitos rojos representan a los electrones. ¿Y dónde se encuentran estos electrones? En estas órbitas, ¿no? En estas órbitas circulares. Entonces, si ustedes lo pueden observar, ¿no es cierto? Es como un modelo planetario, ¿no? Ya. Este modelo planetario nos habla, ¿no es cierto?, Ernest Rutherford en el año de 1911. Ya, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cómo va variando, ¿no? Cómo varían estos pensamientos, estas concepciones de los modelos atómicos. Ya recuerden que aquí habla de órbitas circulares, ¿no? Miren el modelo atómico de Niels Bohr. Ya de igual forma, ¿no es cierto? Él nos habla acerca de este modelo atómico, que en el núcleo, ¿no es cierto?, encontramos a los protones y a los neutrones, ¿ya? También nos habla, miren, ¿no?, de estas órbitas, ¿no? ¿Cómo son las órbitas de este átomo, ¿no? Son órbitas circulares. Son órbitas circulares. Miren, aquí podemos encontrar los electrones, ¿no? Orbitando, ¿ya? Pero ¿de qué más nos habla el modelo atómico del Niels Bohr? Nos habla de lo siguiente. Nos habla que en estos niveles, perdón, que este átomo, ¿no es cierto?, presenta niveles de energía. Miren, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, Niels Bohr nos habla, ¿no es cierto?, que cada órbita corresponde a un nivel de energía permitido. ¿Ya? Y como son las órbitas en el modelo atómico de Bohr, son circulares, ¿no? Son circulares y presentan, ¿no es cierto?, niveles de energía. Ya, ese es el modelo atómico de Niels Bohr. El modelo atómico de Arnold Sommerfeld. A ver, miren. Básicamente Arnold Sommerfeld en el año de 1916, ¿no? Realizó ciertas modificaciones al modelo atómico de Bohr, ¿no es cierto? Aquí está el modelo atómico de Bohr, ya lo vimos, ¿no es cierto? Cómo son sus órbitas, presentan niveles de energía, en fin. Entonces, Arnold Sommerfeld realizó ciertas modificaciones, ¿no? Al modelo atómico de Bohr. ¿Ya? Y miren lo que nos menciona, en este caso, Arnold Sommerfeld. ¿Cierto? Nos menciona que los electrones se mueven, ¿no es cierto?, alrededor del núcleo en órbitas circulares y en órbitas elípticas. Miren, ¿no es cierto? Aquí nosotros encontramos a los electrones. ¿Cómo se mueven, no? Se mueven en estas órbitas de tipo circular. También se mueven en estas órbitas de tipo elíptica, ¿no? Aquí ustedes pueden observar los electrones, los puntitos verdes. Eso representa los electrones. ¿Ya? Miren, a partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Entonces, ¿qué me dicen, no? Me dice que en estos niveles de energía también existen lo que son subniveles, ¿no? Subniveles de energía. ¿Ya? Y el electrón es una corriente minúscula. Ese es el modelo atómico, ¿no es cierto?, de Arnold Sommerfeld. Entonces ya nos hablan, ¿no?, de dos tipos de órbitas, las circulares y las elípticas, donde podemos observar aquí a los electrones. ¿Ya? Y por último llegamos al modelo atómico actual, ¿no?
al modelo atómico actual, el modelo que estudia básicamente la mecánica cuántica. Tal vez en algún momento ustedes han escuchado este término, ¿no? La mecánica cuántica, ¿ya? Este modelo básicamente se basa en el principio de dualidad onda-corpúsculo. ¿A qué me refiero? No me refiero a que los electrones, ¿no es cierto? Los electrones de estas partículas con carga negativa, ¿no? Tienen esta capacidad, miren, de actuar como una onda, ¿no? Una onda o una partícula, ¿ya? Eso es lo que me dice el principio de dualidad, ¿no? Y ahí miren el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿A qué se refiere este principio de incertidumbre de Heisenberg? Es que menciona que no es posible determinar el lugar, ¿no? El lugar donde se encuentra ubicado exactamente el electrón. Aquí nosotros podemos observar bien en este modelo atómico la nube electrónica, ¿no? Ya, pero ¿qué menciona este principio de incertidumbre de Heisenberg? Es que es imposible, dice, no es imposible poder determinar con exactitud la ubicación de los electrones. Pero sí las podemos predecir, ¿no? Sí las podemos predecir a través de cálculos químicos, perdón, de cálculos matemáticos, la posición de estos electrones. ¿Ya? Eso es lo que me indica el principio de incertidumbre de Heisenberg. Miren, en 1924, Lise de Broglie concluyó que las ondas se comportan como partículas y que, y que estas muestras y que estas muestran propiedades ondulatorias, ¿no es cierto? Entonces, los electrones tienen estas propiedades, ¿no? Ondulatorias y de comportarse como partículas, ¿ya? En 1927, considerando el carácter ondulatorio, ¿no? Y corpuscular de los electrones, Heisenberg planteó el principio de incertidumbre, el cual indica que era imposible conocer simultáneamente la posición y el movimiento del electrón. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, ¿no? El principio de incertidumbre, que es imposible conocer simultáneamente la posición del electrón y el movimiento que tiene un electrón. ¿Ya? Miren esto, si bien la mecánica cuántica no indica en qué parte del átomo está el electrón, se advierte la región de mayor probabilidad en un momento dado. Y esta se conoce como órbita atómica. ¿No es cierto? Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar esta nube, seguramente encontraremos aquí una órbita atómica, ¿no? Y en un momento dado, me dice, un X momento, ¿no? Podemos encontrar o determinar la posición de los electrones. ¿Ya? Eso es lo que me dice, ¿no? En mecánica cuántica se define orbital como una zona del espacio donde existe mayor probabilidad de encontrar un electrón. Y entonces ese es el concepto de una órbita, ¿no? Es una zona, ¿no? Una zona del espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Ya, a eso se refieren los modelos atómicos, ¿no? Con el actual, partiendo desde Demócrito, ¿no? Desde Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld y el modelo atómico actual. Ya, chicos, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta con lo que es el concepto de química, lo que es el concepto de átomo, los modelos atómicos. No sé si tienen alguna pregunta o si está claro estas representaciones teóricas, ¿no? Teóricas del átomo que básicamente nos permiten, ¿no es cierto? O tratar de explicar la estructura en sí de los átomos. ¿No? Entonces les voy a realizar preguntas, a ver. A ver, Ana. A ver, Ana. Eh, Sí, listo. vamos con el primer modelo atómico, ¿ya? A ver, con el de Dalton. ¿Cuáles eran los postulados de Dalton o cómo es el modelo atómico de Dalton?
El modelo de Dalton era una esfera maciza. Ya, ajá, era una esfera maciza, ¿no? Eso es lo que mencionaba el modelo atómico de Dalton. Tenía entre sí otros postulados, ¿no? Mencionaba que la materia está formada por estos átomos, que átomos ¿no es cierto? Átomos del mismo elemento tienen la misma masa y las mismas propiedades, ¿no es cierto? Átomos de diferentes elementos son diferentes en masa y en propiedades, que la unión de átomos forman los compuestos, ¿no? Entre algunos postulados que hablaba John Dalton. A ver, vamos con Joel. A ver, Joel, hábleme acerca del modelo atómico de Rutherford. Vamos con el de Thomson, ¿ya? A ver, el de Thomson. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo es el modelo atómico de Thomson? Carelis. El modelo de Thomson, dice, Ajá. ¿cierto? ¿A qué se asemejaba el modelo atómico de Thomson? Eh, o sea, como al... O sea, yo la tenía formas como el sistema solar, ¿cierto? Y ahí había una línea azul que era como corriente, Ya, a ver, el modelo como atómico de balada. Thomson, ¿no? El modelo atómico de Thomson nos habla acerca de este modelo conocido como el pudín de pasas, ¿no? Ese es el modelo atómico de Thomson. Ya, a ver, explíqueme, Carelis, de este modelo atómico de Thomson conocido como el pudín de pasas. ¿Cómo le dice? O sea, ¿cómo es la forma? Ajá, como Thomson nos explicaba, ¿no? De cómo era este modelo, el pudín de pasas. Mm, o sea, era una forma evolutiva donde giraban electrones. Cada órbita Ya, a un nivel de energía permitido. ya, ese es el de Bohr. Ay, qué pendejo. ¿Mandé? Ya estamos en este, ¿no? El modelo atómico de Thomson. A ver, Carelis, ¿cómo es el modelo atómico de Thomson? ¿O cómo lo describe Joseph Thomson, el modelo atómico del pudín de pasas? Uh-huh. O sea, ¿cómo lo describo yo? Ajá, en base a la Lo gráfica. describo como una naranja Ya una esfera, ¿no es con, cierto? Una esfera con maciza. esas bolitas, con una Ya esfera redonda incrustadas. y con Ajá, verde que son electrones. los Por eso es que electrones, me... muy bien. Ajá. Ya, ¿no Ah, es cierto? bien. Nos habla acerca de esta esfera maciza, las cuales esta esfera maciza, ¿no es cierto? Está cargada positivamente, menciona, ¿no? Y se encuentran incrustados los electrones. Ya, a ver, con el de Rutherford, ¿cómo es el modelo atómico de Rutherford? Aquí tengo la lista. Wendy, a ver, Wendy, el modelo atómico de Rutherford. ¿Sí se encuentra, Wendy? Ahora vamos con Mayerly. A ver, Mayerly, explíqueme el modelo atómico de Rutherford. ¿Sí se encuentra en verdad en la reunión?
Listen. Listen. 8 más Creo que se le fue el internet. Wendy, Gira. Tiene apagado el micrófono, dicen. Se nos fue. 1 dividido para 13. ¿Cuál estás haciendo? ¿La primera o la segunda? No, Ya, a ver, Crisbel, explíqueme el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico que les estoy presentando en este momento. Conocido como el modelo planetario, ¿no? Dice, no se le escuchó en recortado. Sí, tiene lentes. Listen, yo le digo. A ver, Joel. A ver, Joel, explíqueme este modelo atómico de Rutherford, o el modelo atómico planetario. Dicen, se le escucha en recortado. Y un núcleo